Bienvenidos al vicio de tejer. Hoy te enseñaré a tejer este hermoso cardigan que puedes tejer en cualquier talla. Es un cardigan oversize muy cómodo y liviano. Se trabaja desde abajo hacia arriba usando la técnica bottom up y solo tiene 2 costuras en los hombros. Para tejer este cardigan voy a usar este hilado, se llama Pacific Chunky, tiene 20% lana y 80% de acrílico, es de la marca Yarn Art, tiene 100 gramos que rinde para 200 metros, usé 500 gramos de este hilado. Y con las agujas que se trabaja son de 4.5 milímetros y crochet de 5 milímetros. Usaré agujas de 4.5 milímetros, de 50 centímetros y de 80 centímetros el cable, porque 50 centímetros usaré para las mangas y 80 centímetros para el cuerpo. Además usaré agujas de 3.5 milímetros que será para trabajar la pretina de base del cardigan. Este es de 80 centímetros de diámetro que es para la pretina. Además usaré 2 marcadores de punto, aguja lanera, tijeras, un crochet para tomar los puntos y una cinta métrica porque vas a tomar las medidas de tu cuerpo para hacer este cardigan. Este cardigan puedes tejerlo desde bebé hasta talla de adulto. Entonces, teniendo estos materiales, vamos a comenzar a tejer el cardigan. Comenzarás tejiendo tu muestra de tensión con los palillos de 4.5 milímetros. Acá está mi hilado, voy a juntar los palillos para urdir, para que no quede tan tensa la primera fila. Entonces tomo el hilado de esta forma, sujetándolo con mis dedos. Introduzco los palillos acá en el centro de esta forma y voy de un lado agarrando la hebra, pasando por debajo los palillos, giro y voy al otro lado y tomo la hebra sacando el punto. Nuevamente voy de un lado, tomo hebra, voy al otro, saco la hebra y tengo otro punto. Siempre manteniendo la misma forma de sostener el hilado. Entonces voy a urdir unos 25 a 30 puntos para tener los puntos necesarios para mi muestra. Cada uno urde de la forma que le sea más fácil o de la forma que aprendió y nos vemos cuando tengas tus puntos listos para comenzar a tejer. Una vez que tengas la cantidad de puntos necesarias, vamos a deslizar una de las agujas y así nos quedan los puntos con más soltura. Aquí tengo 25 puntos, entonces voy a comenzar a tejer. Voy a tejer el primer punto porque es la primera fila, después ya no lo tejo más a menos que tenga que introducir el hilado. Entonces voy a tejer la primera fila todo en punto del derecho. Tejo el primer punto al derecho, saco el punto,
Y así voy a tejer todos los puntos al derecho hasta terminar la fila. Aquí terminé la primera fila. Doy vuelta el tejido y voy a ir a la segunda fila. Va a ser por el revés. Así se ven los puntos al revés como unas onditas y acá se ve el punto del derecho como unas V's. Por el revés voy a tejer, saco el primer punto sin tejer y voy a tejer todos los demás puntos al revés hasta que termine la fila. Entonces vas a repetir estas dos filas, una fila del derecho y otra fila del revés, hasta que tengas unos 12 a 15 centímetros de alto. Y ahí vamos a cerrar los puntos y luego te explico cómo vamos a sacar los puntos para hacer nuestro cardigan. Continúa tejiendo. Acá ya he terminado mi muestra de tensión. Tienes que hacer tu muestra más grande que 10 por 10 centímetros para poder sacar bien el cálculo de tus puntos. Ahora vamos a cerrar y lo hacemos de esta forma. Por el lado del derecho voy a sacar el primer punto sin tejer, tejo el segundo punto al derecho y paso el primer punto sobre el segundo de esta forma. Tejo el siguiente punto y paso el punto anterior sobre el punto que recién tejí. Sigo tejiendo el siguiente punto y voy pasando el punto anterior por el punto que voy tejiendo. Trata de no hacerlo muy apretado el cierre. Y así vas cerrando todos los puntos de la fila. Acá voy terminando y cierro el último punto. Cortas la hebra y deslizas la hebra. Acá ya tengo mi muestra de tensión donde voy a sacar todos los cálculos. Lo que vas a hacer una vez que tengas lista tu muestra, vas a posicionar la cinta métrica en el centro del tejido de esta forma y vas a contar uno por uno cuántos puntos hay en 10 centímetros. En mi caso tengo 17 puntos en 10 centímetros y para las hileras posicionarás la cinta métrica de esta forma y contarás cuántas hileras hay en 10 centímetros y lo haces de esta forma. En mi caso tengo 30 hileras. Es muy necesario que hagas esta muestra porque así posteriormente no tendrás que destejer o desarmar tu tejido. Acá tengo un dibujo del cardigan que vamos a hacer. Se forma de una espalda y dos delanteros. Se teje de forma plana junto la espalda con el delantero de esta forma. Se va tejiendo de lado a lado ambas partes juntas. Para hacer este suéter vas a medir el contorno más ancho de tu cuerpo, ya sea el pecho, la cintura o las caderas. En mi caso, la parte más amplia de mi cuerpo es la cadera. Entonces voy a tomar esa medida ya que mi suéter va a llegar un poco más abajo de las caderas. Es un suéter oversize, entonces tú le vas a dar el largo que desees. En mi caso lo voy a hacer largo. Vamos a tejer todo lo que es espalda con los delanteros juntos
y cuando lleguemos a esta altura, a la parte de la sisa, vamos a dividir espalda y delanteros. Vamos a continuar tejiendo la espalda y luego que cerremos la espalda vamos a retomar los delanteros y vamos a llegar a cierta altura donde vamos a empezar a hacer unas pequeñas disminuciones que van a ser muy fáciles y simples para que tengas esta abertura suficiente para que quede muy cómodo el cardigan. Y luego cuando esté todo tejido el cuerpo, vamos a tejer la pretina o la vista que irá por el centro. Vamos a bordear el cuello y vamos a continuar hasta el otro delantero. Esto será la última parte que haremos, donde completaremos la parte del cuerpo. Aquí haremos la pretina al final y para las mangas tomaremos puntos en esta área y haremos las mangas. Las mangas no tendrán disminuciones como en el suéter top down, sino que vamos a hacer la recta hasta antes de llegar al puño. Ahí haremos unas disminuciones para quedarnos con los puntos para tejer el puño. El truco que tiene este cardigan es que tu medida de contorno que saques, ya sea contorno de pecho o de cintura o de cadera, la circunferencia más amplia que haya, esa vas a tomar y le vas a agregar de 15 a 20 centímetros más. En mi caso, mis caderas miden 100 centímetros. A esos 100 centímetros de cadera voy a agregarle 20 centímetros. Entonces mi circunferencia total será de 120 centímetros. Acá en esta área vamos a tener finalmente los 120 centímetros. Entonces a cualquier medida para adulto que saques de tu cuerpo para hacer el cardigan le vas a agregar sí o sí 15 a 20 centímetros. Recuerda que es un cardigan oversize. Estos 120 centímetros corresponden a espalda y delantero. Recuerda que tomamos la circunferencia completa y le agregué los 20 centímetros. Estos 120 puntos los voy a dividir en espalda y delantero. La espalda va a ser la mitad de 120, que son 60, y me quedan los otros 60 centímetros para el delantero. Como estoy trabajando en un cardigan abierto, estos 60 centímetros los voy a dividir en dos. Al dividirlo en dos me da 30 centímetros. Recuerda que hasta este momento estamos trabajando solo en centímetros. 30 centímetros para ambos delanteros. A esos 30 centímetros le voy a restar 4 centímetros, que será la pretina o guarda de mi cardigan. Acá tú puedes jugar con el número de centímetros si la quieres más ancha o más delgada. Ahí va a variar. En mi caso le voy a restar 4 centímetros a ambos delanteros y me da 26 centímetros para ambos delanteros. Hasta el momento tengo solo centímetros. El cardigan total en altura lo voy a hacer de 70 centímetros. Entonces puedes hacerlo más corto o más largo. Desde acá, desde la sisa o desde debajo
del brazo hasta el final del cardigan, hasta la pretina. Todo este largo va a ser de 47 centímetros. Y también vas a tomar la distancia que hay entre el hueso acá arriba del hombro hasta debajo de tu manga. En mi caso son 23 centímetros, que va a ser el ancho que voy a usar en plano para la manga. Entonces tenemos que 60 centímetros vamos a tener para la espalda. Luego tenemos 26 centímetros para ambos delanteros. Y ahora vamos a llevar todos estos centímetros a puntos. Tengo que mi muestra de tensión en 10 centímetros tiene 17 puntos. Entonces vamos a multiplicar 60 centímetros de la espalda por los 17 puntos que me salieron en mi muestra de tensión. Y lo voy a dividir por 10, que son los centímetros por los que saqué la muestra, y eso me da 102 puntos. Esos van a ser los puntos que voy a tener que tener para la espalda, 102 puntos. Ahora voy a sacar los puntos para los delanteros. Entonces 26 centímetros lo multiplico por los 17 puntos de la muestra y lo divido en 10. Me da 44.2. Eso lo voy a redondear en 44. Entonces para ambos delanteros voy a tener 44 puntos. Ahora, ¿cuántos puntos debo urdir? Vamos a tomar estos dos puntos, 44 más 44, que son ambos delanteros, más la espalda, 102 puntos. Eso me da 190 puntos. Esos son los puntos que debo urdir para tejer el cuerpo del cardigan. Estos centímetros también los puedes ir midiendo con la cinta métrica. A medida que vayas tejiendo, vas midiendo en el tejido hasta 47 centímetros antes del brazo, o también puedes cambiarlo a hileras. Y lo haces de la siguiente forma: multiplicas 47 centímetros por 30 hileras y lo divides por 10, eso te da 141 hileras. Entonces mis 47 centímetros corresponden a 141 hileras. Entonces debo tejer desde la pretina, desde el comienzo del tejido, 141 hileras hasta antes del brazo, o si no, mides 47 centímetros con la cinta métrica. Luego, cuando llegues a esta parte donde divides la espalda de los delanteros, vamos a seguir tejiendo solamente la espalda
Entonces también con la cinta métrica puedes medir desde la división 23 centímetros hasta el término de la espalda o cambiar 23 centímetros a hileras. Así vas a saber cuántas hileras debes tejer hasta terminar la espalda. 23 lo multiplicas por 30, que son las hileras, y lo divides por 10. Eso te da 69 hileras. Entonces estos 23 centímetros corresponden a 69 hileras. Una vez que tengas todas estas medidas, vamos a poder empezar a tejer nuestro cardigan. Es muy necesario que hagas la muestra de tensión, así te van a salir exactos los puntos que debes urdir para tejer este cardigan y no vas a tener que destejer a mitad del trabajo. Entonces ahora vamos a comenzar a tejer. Acá hice el cardigan abierto para que veas la distribución final de los puntos. Para la espalda tengo 102 puntos. Esta será el área de la espalda. Acá tengo un delantero y el otro delantero que van a formar toda la parte del frente del cardigan y van a tener cada uno 44 puntos. Recuerda que al final vamos a tejer la vista o guarda que va a ir por toda la orilla en el centro del cardigan hasta el cuello. Ambas partes se van a tejer al final cuando hayamos unido con una costura el delantero con la espalda. Lo vamos a unir el delantero con esta parte de la espalda con una costura. Lo mismo acá, esto va a ir cosido con esta parte de la espalda y aquí va a quedar el espacio para el rebaje para el cuello para que quede mucho más cómodo el cardigan. Entonces vamos a tejer de forma plana hasta que lleguemos a la separación de espalda y delantero, que va a ser en esta parte. Vamos a dividir los delanteros de la espalda y vamos a seguir tejiendo la espalda, y luego de terminar la espalda vamos a tejer los delanteros, donde haremos estas disminuciones simples para que quede muy cómodo el área del cuello. Entonces, teniendo todas tus medidas, nos vamos a tejer. Para comenzar a tejer estaré utilizando estos palillos de 3.5 milímetros y de 80 centímetros de diámetro. Son de la marca Knit Pro. Me han preguntado mucho por los palillos que uso. Estos son palillos intercambiables hechos de acero inoxidable que son muy cómodos, donde el tejido corre y se desliza muy fácilmente. Acá ya he terminado de urdir mis 190 puntos. Como es un número par, no me va a servir para hacer mi punto elástico uno por uno, un derecho y un revés. Entonces voy a agregar un punto. Agrego un punto más y ahí me queda un número impar, 191 puntos, y solamente agregué este número para poder hacer el diseño de la pretina, que va a ser un punto al derecho y un punto al revés. ¿Por qué agregué esto? Porque si parto con un punto al derecho, tengo que terminar con un punto al derecho para que quede bien el diseño de la pretina. Si yo no hubiese agregado ese punto, me hubiese quedado un punto al derecho al principio,
y un punto al revés al final. Entonces, si tienes un número par, agrega un punto extra para hacerlo impar. Y yo después te voy a explicar cómo vamos a deshacernos de ese punto y volver al punto original que necesitabas. Ahora vamos a comenzar a tejer la pretina y voy a partir tejiendo el primer punto. El primer punto solo lo voy a tejer cuando parto tejiendo. Voy a tejer un punto al derecho. Recuerda que estamos trabajando de forma plana. Entonces tejo un punto al derecho y un punto al revés. Un punto al derecho y un punto al revés. Voy a tejer esto hasta terminar la fila. Un punto al derecho y un punto al revés. Un punto al derecho y un punto al revés. Cuando hago el punto al derecho, la hebra va atrás, un punto al derecho, y cuando hago un punto al revés, paso la hebra hacia adelante, un punto al revés. Continúa así hasta completar toda la fila. Fila 2. Vamos a tejer desde la fila 2 hasta la fila 10 los puntos como se presentan. Partimos la fila 2, saco el primer punto sin tejer. Este es un punto al derecho porque tiene esta V. Lo tejo al derecho y este punto con esta línea es un punto revés, lo tejo al revés. Y así voy a ir tejiendo un derecho y un revés, tal como se van presentando los puntos lo voy a tejer. Voy a seguir así hasta la fila 10. Entonces trabaja así hasta la fila 10. Aquí voy terminando mi pretina. Recuerda que cuando saqué los cálculos de mis delanteros, dejé 4 centímetros menos, que me dio como un total 26 centímetros. Los 4 centímetros menos era para hacer esta guarda que va a ir por todo el centro del cardigan. Entonces esos 4 centímetros van a ser de la misma medida que mi pretina. Acá te voy a mostrar si yo posiciono la cinta métrica encima de mi pretina. Puedes ver que tiene exactamente 4 centímetros. Esos 4 centímetros van a ser del mismo diámetro que la guarda. Si haces esto más ancho, también trata de dejar el mismo ancho para la vista o guarda. Una vez que ya terminaste la pretina, ya estás lista para empezar a tejer el cuerpo del cardigan. Entonces vamos a cambiar los palillos porque estaba trabajando con palillos de 3.5 milímetros. Los voy a cambiar a palillos de 4.5 milímetros. Y ahora ya vamos a comenzar a tejer el cuerpo
del cardigan. Con la pretina terminada, recuerda que agregamos un punto para poder hacer el diseño y en esta primera fila del tejido nos vamos a deshacer de ese punto y vamos a quedarnos con los puntos originales que te salieron para tu medida del cardigan. Vamos a hacer 2 filas de repetición en este cardigan. La primera fila va a ser una fila del derecho. Vamos a sacar el primer punto sin tejer y vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta 2 puntos antes de terminar la fila. Y ahora nos vamos a deshacer de ese punto tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Lo puedes hacer en cualquier parte de la fila, lo voy a hacer ahora. Tejo estos 2 puntos juntos al derecho juntos. Tomo el hilado y saco un punto. Voy a volver a repetir, introduzco el palillo por detrás de estos 2 puntos, saco la hebra y tejo el punto. Ahí ya quedé con todos los puntos originales para mi cardigan. Voy a tejer toda la fila al derecho, entonces vamos a trabajar una fila del derecho y una fila del revés, pero te voy a enseñar un truco para que nuestros bordes no se enrosquen tanto y para que sea más fácil más tarde cuando tengas que hacer la guarda, tomar los puntos. Entonces vas a tejer todos los puntos al derecho hasta 2 puntos antes de terminar la fila. Acá estoy terminando la primera fila. Recuerda que me detengo 2 puntos antes de terminar. Estos 2 puntos los voy a pasar sin tejer a la aguja derecha de esta forma. Voy a dar vuelta al tejido. Ahora estoy en la fila 2. Estos puntos que no tejí ahora los voy a tejer. Parto tejiendo los 2 puntos al revés porque estoy en la fila del revés. Todas estas onditas me indican que estoy por el revés del tejido, entonces en la fila 2 voy a tejer todos los puntos al revés y parto tejiendo estos 2 puntos que no tejí en la fila anterior. Mi hebra está más atrás, la paso un poco hacia adelante y tejo estos 2 puntos al revés. Esto va a hacer el efecto de dejar el tejido más recto y no tan enroscado en las orillas. Acá voy terminando la fila del revés. Recuerda que me detengo 2 puntos antes del término de la fila. Estos 2 puntos no los tejo y los paso sin tejer a la aguja derecha. Luego doy la vuelta al tejido y sigo con la otra fila. En la fila del derecho tejo esos puntos. Fila del derecho, la hebra está más atrás. La muevo un poco hacia adelante con el dedo y voy a tejer al derecho estos 2 puntos y tejo todos los puntos al derecho hasta 2 puntos antes de terminar la fila. Recuerda que esos 2 puntos no los voy a tejer y los voy a pasar a la aguja derecha. Vas a seguir así tejiendo hasta que llegues a la altura deseada antes del brazo.
Luego vamos a dividir espalda y delanteros. Continúa tejiendo hasta que tengas la altura deseada del cardigan debajo del brazo. Así van quedando nuestros bordes y no se enroscan tanto, quedan bastante rectos. Por eso no tejemos los dos últimos puntos de la fila, sino que tejemos los puntos al principio de la fila. Acá te muestro cómo va aumentando el tejido y cómo se va viendo. Voy a seguir tejiendo hasta alcanzar el largo que quiero. Recuerda que después esto lo vamos a mover hacia los lados porque son nuestros delanteros y vamos a hacer la guarda por el centro del suéter. Entonces continúa tejiendo hasta que tengas el largo que necesitas hasta antes del brazo y de ahí te voy a explicar cómo vamos a seguir tejiendo. Cuando estés cerca de llegar al largo que necesitas, en mi caso van a ser 47 centímetros, voy ahora a los 45 centímetros, vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar dos marcadores y lo que harás será marcar las partes del cardigan. Aquí te muestro cómo hacerlo. Vas a hacer la división para que cuando tengas que dividir espalda y delantero sea mucho más fácil. Acá mis puntos del delantero son 44 puntos. Entonces voy a contar 44 puntos acá. Y una vez que tengo los 44 puntos, posiciono mi marcador que va a señalar el delantero. Ahora voy a contar 102 puntos que van a ser para mi espalda. Una vez que tengo los 102 puntos, marco la espalda. Ahí tengo los puntos de mi espalda más los puntos de ambos delanteros. Para eso se ocupan los marcadores para dividir las partes del cardigan. Ahora voy a seguir tejiendo hasta alcanzar la altura que necesito y después te voy a explicar cómo vamos a seguir tejiendo. Acá ya llegué a mis 47 centímetros para el largo del suéter. Ahora voy a seguir tejiendo solo la espalda. Voy a dejar en espera mis dos delanteros y lo hago de la siguiente manera. Vas a tomar unos palillos que no estés usando o una aguja con lana y vas a pasar todos los puntos a la aguja auxiliar de esta forma. Acá saco el marcador, voy a dejar en espera estos puntos y voy a hacer lo mismo en el otro delantero. También dejo en espera los puntos del otro delantero.
Y ahí me quedan ambos delanteros en espera y voy a seguir tejiendo solo la espalda. Voy a comenzar tejiendo la espalda y lo voy a hacer por el lado del derecho. Posiciono la hebra por detrás del tejido y voy a tejer el primer punto al derecho porque estoy introduciendo una nueva hebra y voy a tejer todos los puntos al derecho hasta terminar la fila. Doy vuelta al tejido por el lado del revés, voy a sacar el primer punto sin tejer y tejo todos los puntos al revés hasta terminar la fila. Vas a repetir estas dos filas hasta terminar tu espalda. En mi caso voy a tejer 23 centímetros desde donde hice la división hasta el término de la espalda. Así que continúa tejiendo hasta que tengas el alto de la espalda que deseas. Acá tengo mis 70 centímetros de largo del cardigan. Recuerda que 47 centímetros dejé para la parte debajo de la manga y 23 centímetros acá dejé para el ancho de la manga. Ahora te voy a enseñar cómo vamos a hacer el cierre de la espalda y luego te voy a enseñar a sacar el cálculo para hacer la disminución en cada delantero. Ahora voy a cerrar la espalda, tomo el primer punto sin tejer, tejo el siguiente punto y voy a pasar el anterior sobre el punto que voy tejiendo de esta forma. Tejo el siguiente punto y paso el anterior sobre el punto que recién tejí. Tejo el siguiente y voy pasando el punto anterior. Voy a cerrar todos los puntos de esta forma hasta terminar la fila. Una vez que cierres todos los puntos de la fila, te voy a enseñar en el próximo video a hacer las disminuciones de los delanteros. Acá voy terminando el cierre. Cierro el último punto. Deslizo la hebra para después usar la misma hebra para hacer la costura y corto la hebra. Acá ya quedó lista la espalda. Ahora te voy a enseñar la fórmula para hacer la disminución de los delanteros. Entonces vamos a ir disminuyendo de esta forma y eso te lo voy a enseñar en el próximo video. Ahora te enseñaré a hacer las disminuciones que haremos en el centro del cardigan para dar espacio al cuello. Hasta acá hemos trabajado los delanteros hasta esta altura y acá dejamos el espacio abierto y cada delantero tiene, en mi caso, 44 puntos. Y la espalda tiene 102 puntos. El espacio que dejaré para el cuello
Acá te voy a mostrar en el cardigan el espacio que voy a dejar acá al centro para el espacio del cuello en esta parte, entre cada hombro. Será de unos 22 centímetros. Eso es lo que yo voy a dejar acá al centro para el espacio del cuello. Recuerda que después esto va a disminuir. Vamos a ir disminuyendo hasta llegar a 22 centímetros. En esta parte tú puedes elegir el ancho que desees para la parte del cuello. Yo dejaré solamente 22 centímetros, ya que 4 centímetros más o menos a ambos lados se restarán después cuando teja lo que es la vista. En el centro solo quedarán unos 14 centímetros aproximadamente. Volviendo acá al dibujo, recuerda que vamos a ir haciendo esta disminución en ambos lados. Acá en este espacio entre hombro y hombro voy a dejar 22 centímetros. Estos 22 centímetros los voy a llevar a puntos. Y lo hago de la siguiente forma. En 10 centímetros en mi muestra de tensión tengo 17 puntos. Entonces 22 centímetros por 17 puntos de mi muestra y lo voy a dividir en 10 centímetros. Porque en 10 centímetros saqué la muestra. Eso me da un total de 37.4 puntos. Esto lo redondeo y lo dejo en 37 puntos. Acá 37 puntos serán los que tenga acá arriba cuando haga la disminución. En la parte del centro tendré 37 puntos para este rebaje del cuello. Estos 37 puntos voy a restar a los 102 para ver cuántos puntos voy a tener para cada delantero. Para eso resto 102 menos 37. Eso me da un total de 65 puntos. Y esos puntos los dividiré en 2 porque tengo 2 delanteros. Entonces divido 65 en 2 y me va a dar 32.5 puntos. Y eso lo redondeo en 33 puntos. En ambos delanteros voy a tener entonces 33 puntos cuando termine de tejer y llegue a la altura de la espalda arriba. Acá se juega con los decimales, entonces no siempre queda exactamente el número inicial, pero se acerca lo más posible. Lo que harás ahora será sacar las hileras en las que harás las disminuciones. En este espacio, para mi cuerpo tengo 23 centímetros y esos 23 centímetros los voy a llevar hileras, ya que acá en esta área trabajamos con hileras. Entonces multiplicaré 23 centímetros por 30, que son las hileras, porque en 10 centímetros tengo 30 hileras.
y lo dividiré en mi muestra de 10 centímetros. Eso me da un total de 69 hileras. Ahora que tengo las hileras, tengo que saber cada cuántas filas voy a hacer las disminuciones. Restaré entonces este número al que tengo que llegar con los números que tengo originalmente del delantero. Restamos entonces 44 menos 33 y me da 11 puntos, que son los puntos que tengo de diferencia. Entonces con estos puntos vamos a dividir 69, que son las hileras. 69 hileras las voy a dividir en 11, que son los puntos que tengo de diferencia, y me va a dar un total de 6.2. Cada 6 hileras entonces voy a hacer las disminuciones a cada lado. Tejo 6 filas y al momento de la sexta fila voy a disminuir en ambos lados. Después vuelvo a contar de 1 a 6. En la sexta fila nuevamente hago disminuciones a ambos lados. Y así hasta llegar a 33 puntos en ambos delanteros. Una vez que tengamos los 33 puntos, ahí ya terminamos la parte de los delanteros con las disminuciones. Para sacar el puño vas a hacerlo de esta forma. Vas a poner la cinta métrica y vas a medir tu muñeca, que sea de forma holgada, que quede un poco suelto. En mi caso voy a darle unos 16 centímetros. Esta manga que haremos es una manga que va pegada al cardigan, o sea, sacamos los puntos de esta área y tejemos de forma recta, y unos 10 centímetros antes de la muñeca hacemos las disminuciones. Ahí te voy a ir explicando, pero antes vamos a sacar los 16 centímetros de la muñeca, los voy a llevar a puntos. Y lo vamos a hacer de esta forma. Los 16 centímetros los convierto acá. Acá voy a anotar la manga. Vas a notar que los 16 centímetros los vamos a multiplicar por los 17 puntos y lo vamos a dividir en 10. Y eso me va a dar un total de puntos al que debo llegar. En este caso 16 por 17 dividido en 10 me da un total de 27.2, que es 27 puntos más cerrado. Esto quiere decir que tengo que llegar a tener 27 puntos al final de mi manga para tejer el puño. Entonces vas a tejer la manga de forma recta y 10 centímetros antes de terminar la manga vamos a hacer acá antes del puño las disminuciones. Y luego vamos a tejer lo que sería el puño. Así que ahora nos vamos a ir a hacer las disminuciones. Para el cuello en mi caso son cada 6 filas las disminuciones a ambos lados. Ahora te lo explico. Lo primero que harás será pasar ambos puntos de los delanteros a una sola aguja circular para continuar tejiendo. Y una vez que tengas todos los puntos de los delanteros en una sola aguja circular, vamos a comenzar a trabajar. Recuerda que vamos a usar 2 ovillos ya que estaremos trabajando de forma simultánea ambos delanteros. Acá tengo la espalda y voy a partir tejiendo por el revés, ya que por el revés sería la fila 1 y la fila 2 sería por el lado del derecho.
Las filas pares van por el derecho y como cada 6 filas, que es fila par, tengo que hacer la disminución la vamos a hacer siempre por el lado derecho. Tomo la hebra y comienzo a trabajar por la parte del revés. Pongo la hebra de esta forma, acá está la espalda y voy a empezar a tejer el primer punto ya que estoy agregando el hilado. Y voy a tejer todos los puntos al revés. Recuerda que cuando llego al centro del tejido voy a pasar los 2 últimos puntos a la aguja sin tejer. Voy llegando al final de la fila y paso los 2 últimos puntos sin tejer. Voy al otro lado. Voy a posicionar la hebra del nuevo ovillo para comenzar a tejer. Y voy a tejer todos los puntos de la fila al revés. Comienzo tejiendo el primer punto al revés y tejo todos los puntos al revés hasta terminar la fila. Fila 2, saco el primer punto sin tejer y tejo todos los puntos al derecho hasta 2 puntos antes de terminar la fila. Recuerda que esos puntos los voy a pasar sin tejer a la aguja. Voy terminando la fila y paso los 2 últimos puntos sin tejer a la aguja. Continúo en el otro delantero, voy a tejer los 2 primeros puntos al derecho y voy a tejer todos los demás puntos también al derecho hasta terminar la fila. Así vas a ir trabajando ambos delanteros y voy a trabajar hasta la fila 6 y ahí te voy a enseñar a hacer la primera disminución. Así continúa trabajando de esta forma. Fila 6, acá vamos a hacer la primera disminución. Vamos a tejer, voy a sacar el primer punto sin tejer y voy a tejer al derecho hasta 4 puntos antes del centro. Voy llegando al centro, acá tengo los 4 puntos. Y lo que haré será tomar estos 2 primeros puntos para hacer una disminución hacia la derecha. Acá te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar los 2 primeros puntos y vamos a llevar el palillo por el frente de esta forma y vamos a tejer los 2 puntos juntos de esta forma. Así me queda la primera disminución con una inclinación hacia la derecha y paso los 2 últimos puntos sin tejer. Ahí quedó hecha la primera disminución. Ahora tengo que ir al otro delantero y hacer la misma disminución. Voy a tejer los 2 primeros puntos al derecho. Y luego voy a tejer los 2 siguientes puntos juntos al derecho. Los 2 puntos los tomo juntos y los tejo al derecho. Así me queda el punto con una inclinación hacia la izquierda. Y voy a tejer todos los demás puntos a la derecha hasta terminar la fila. Entonces desde ahora en adelante lo que tendrás que hacer será repetir estas 6 filas. Lo que haré ahora será tejer 5 filas más y te voy a mostrar nuevamente cómo hacer las disminuciones en la fila 6. Llegué nuevamente a la fila 6 donde tengo que hacer la disminución, saco el primer punto y voy a tejer todos los puntos al derecho hasta que solo tenga 4 puntos antes de llegar al centro del cardigan.
Acá voy llegando al centro, me quedan los 4 puntos y estos 2 primeros puntos los voy a tejer juntos y los voy a tejer de esta forma, introduciendo el palillo por el frente. Tomo el hilado y saco el punto. Así me queda la disminución con inclinación hacia la derecha. Luego voy a pasar los 2 últimos puntos a la aguja derecha sin tejer. Voy acá al otro delantero y voy a tejer los 2 primeros puntos al derecho y luego los 2 siguientes puntos los voy a tejer juntos al derecho y así me va a quedar la disminución con una inclinación hacia la izquierda. Luego continúo tejiendo al derecho todos los puntos hasta terminar la fila. Así vas a continuar haciendo las disminuciones hasta que llegues a los puntos que necesitas. En mi caso tengo que quedar con 33 puntos para cada delantero. Así que continúa trabajando en las disminuciones hasta terminar y llegar al número que necesitas. Luego de eso cerraremos los hombros. He terminado de hacer las disminuciones y ahora voy a cerrar los puntos del primer hombro y lo hago de la siguiente manera. Voy a sacar el primer punto sin tejer y voy a tejer al derecho el siguiente punto y voy a pasar el primer punto por sobre el segundo de esta forma. Tejo el siguiente punto al derecho y paso el anterior por sobre el punto que recién tejí. Tejo el siguiente punto al derecho y voy pasando el punto anterior cerrando el punto. Y así vas a continuar cerrando los puntos del hombro hasta terminar la fila. Una vez que hayas terminado de cerrar ambos hombros, lo que haremos será unir con costura ambos delanteros con la espalda. Ahora te enseñaré cómo vamos a seguir. Vas a tomar un hilado o la hebra que dejaste y vamos a urdir la aguja lanera. Y una vez listos, vamos a comenzar a unir los delanteros con la espalda. Y lo haremos con costura invisible, tomando acá el borde para asegurar la hebra y juntar ambos lados. Y ahora vas a proceder de esta forma. Comienzo buscando el primer punto de la fila, que es esta V que ves acá es el primer punto, ahí introduzco la aguja. Y luego voy al otro lado y busco también el primer punto, que es ahí introduzco también la aguja en ese punto, tomándolo entero. Voy al otro lado y también busco el segundo punto acá, introduzco ahí la aguja. Y así continúo, voy al otro lado y busco el segundo punto. Acá voy al otro lado. Voy acá
Introduzco la aguja y así voy de lado a lado pasando el hilado y haciendo esta costura invisible. Así tú ves que es parte del tejido y no una costura aislada. Continúa así uniendo espalda y delantero en ambos lados. Acá te muestro los hombros unidos con la espalda. Así quedó la costura. Ahora lo que haremos será tomar puntos alrededor del espacio de la manga para tejer nuestra manga. Para eso vamos a usar palillos de 4.5 milímetros y cable de 50 centímetros. Vas a tomar el hilado, lo vas a posicionar acá al principio y vamos a tomar puntos de ambos lados de la manga. Los mismos puntos que tomes por un lado los vas a tomar también por el otro lado. Posicionamos el hilado y acá introduzco el palillo. Puedes ayudarte de un crochet, así es más fácil tomar los puntos. Posicionamos la hebra hacia adentro del tejido, acá se juntan ambos lados, entonces comenzaré acá a sacar los puntos. Fíjate bien, acá está el término del último punto y en esta parte vamos a estar tomando los puntos. Introduzco el crochet acá en el primer punto. Voy a tomar hilado y voy a sacar un punto. Así te vas a ir ayudando y vas poniendo el punto en la aguja. O si no, también puedes tomar los puntos de esta forma directamente con el palillo. Así vas a tomar la misma cantidad de puntos en un lado y la misma cantidad de puntos al otro lado. En mi caso voy a tomar un total de 64 puntos. En esta parte voy a tomar 32 puntos y en la otra parte 32 puntos. Así continúo sacando puntos. Terminé de tomar los 64 puntos de la manga. Acá es la mitad donde está la costura. Hasta acá hice 32 puntos y luego tomé los otros 32 puntos para que quedara la manga perfecta en ambos lados los mismos puntos. Pongo el marcador y voy a comenzar tejiendo de forma circular. Y vamos a tejer todas las filas al derecho. Acá voy a asegurar la hebra. Y comenzamos tejiendo todas las filas al derecho. Comenzamos tejiendo todos los puntos al derecho. Y acá, a medida que vayas tejiendo la manga, vas a ir probándote el suéter y viendo el largo de la manga que deseas, ya que empezaremos a hacer las disminuciones cuando tengamos 10 centímetros antes de la muñeca. Por ahora continuarás tejiendo todas las filas en punto del derecho hasta que tu manga esté a 10 centímetros antes de la muñeca. Ahí vamos a comenzar a hacer las disminuciones y te lo voy a explicar paso a paso. He avanzado en el tejido de la manga y ahora estoy a 10 centímetros de la muñeca y es tiempo para empezar a hacer las disminuciones. Eso es lo que voy a pasar a enseñarte ahora. Acá volvemos a las medidas. Recuerda que saqué que de 64 puntos que tomamos para la manga, recuerda que acá tomamos 64 puntos para comenzar la manga.
y tengo que llegar de 64 a 27 puntos, porque esos 16 centímetros que era mi muñeca por los 17 puntos dividido en 10 me da 27 puntos. Acá voy a dibujar la manga para que quede más claro. Para crear este efecto de disminución en la manga, tengo que hacer disminuciones acá al final. Tengo que restar puntos en esta área y lo voy a hacer en 3 secciones o en 3 partes. Esto dependerá de cada persona. Si tú quieres, cierras todos los puntos o disminuyes de una sola vez. Comencé acá en esta área tomando 64 puntos. Con esos puntos comencé la manga y tengo que llegar acá a 27 puntos. Para eso tengo que restar 64 menos 27, me da 37 puntos. Y estos 37 puntos los voy a disminuir en 3 secciones, ya que haré 3 filas de disminuciones para restar estos puntos. Esto es solo como yo lo voy a hacer, ya que tú puedes ocupar más filas para disminuir los puntos. O quizás en una sola disminuyes todos los puntos. Entonces voy a dividir 37 en 3, ya que haré 3 hileras de disminuciones. Y eso me va a dar un total de 12 puntos. Esto quiere decir que en esta primera fila voy a disminuir 12 puntos, en esta 12 puntos y en esta última hilera 12 puntos. Ahora multiplico 12 por 3, me da 36 y acá tengo 37, me falta un punto más, entonces en la última línea o acá al principio puedo disminuir 13 o acá al final 13 puntos. Y ahí ya me quedarían mis 27 puntos finales para el puño. Recuerda, esto es opcional porque si tú quieres puedes hacer más filas y disminuyes todos los puntos antes de empezar el puño o haces 6 hileras o 10 hileras de disminuciones de puntos. Esto depende de cómo tú quieras realizar la manga. Ahora, teniendo esto en cuenta, voy a disminuir una fila con 12 puntos, disminuiré 12 puntos en una fila, luego voy a tejer una fila regular sin hacer disminuciones, luego la otra fila voy a disminuir 12 puntos nuevamente, en la siguiente fila voy a tejer todos los puntos sin disminuir y en la última fila haré las últimas 13 disminuciones para llegar a mis 27 puntos. Y ahí te voy a mostrar cómo vamos a tejer el puño. Ahora vamos a ver lo de las disminuciones. De acuerdo a mis disminuciones voy a partir la primera fila disminuyendo 12 puntos. Trata de distribuir los puntos y las disminuciones alrededor de toda tu circunferencia de la manga. Comienzo la primera fila de disminuciones, voy a tejer 3 puntos al derecho, 1, 2, 3 y ahora voy a hacer la primera disminución tomando 2 puntos y tejiéndolos juntos al derecho de esta forma. Luego voy a tejer 3 puntos al derecho y voy a hacer la segunda disminución tomando 2 puntos y tejiéndolos juntos al derecho. Nuevamente continúo haciendo lo mismo, tejiendo alrededor de toda la manga y haciendo disminuciones. Recuerda que la próxima fila voy a tejer todos los puntos sin hacer disminuciones. Entonces vas a hacer una fila de disminuciones y una fila sin disminuciones. Acá te muestro. En la primera disminuyo 12 puntos a lo largo de toda la manga. Entre una y otra fila voy a tejer una fila sin hacer disminuciones.
En la segunda disminución de filas voy a disminuir 12 puntos. Después hago otra fila sin disminuciones. Y hago la última fila de disminuciones para tejer después el puño. Terminé de hacer la primera fila de disminuciones. Ahora la siguiente fila es de tejer todos los puntos al derecho. Voy a tejer todos los puntos al derecho hasta terminar la fila sin hacer disminuciones, y a la próxima fila vuelvo a hacer las 12 disminuciones y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar a tener los puntos que necesito para el puño. Acá ya tengo los puntos necesarios para comenzar el puño. Eran 27 puntos con los que necesitaba terminar la manga. Y para tejer el puño necesito un número par. Por esta razón, en la última fila resté un número más para tener un total de 26 puntos y poder tejer el punto elástico del puño, que es 1 por 1, un derecho y un revés. Así que ten eso en cuenta, que al terminar la manga antes del puño tienes que tener un número par para luego tejer el puño. Ahora vamos a comenzar a tejer el puño. Acá tengo el marcador que indica el inicio de la fila y comenzaré tejiendo un punto al derecho y un punto al revés. Nuevamente un punto al derecho y un punto al revés. Y así vas a seguir repitiendo hasta terminar toda la fila. Voy terminando la fila 1 y termino en el último punto al revés. Y ahora desde la fila 2 en adelante vas a tejer los puntos como se presentan, ya que tú verás el ancho que necesitas para tu manga en cuanto al puño. Yo voy a tejer un puño de unos 5 a 7 centímetros. Así que desde la fila 2 en adelante teje los puntos como se presentan. Este es un punto al derecho porque tiene una V, lo tejo al derecho. Este es un punto al revés porque tiene una línea acá, lo tejo al revés. Este es un punto al derecho, un punto al revés. Y así continúo tejiendo desde la fila 2 en adelante como se presentan los puntos. Y ya después de que tengas el alto del puño que necesitas, vamos a cerrar los puntos. Una vez que llegues al alto necesario del puño, vamos a cerrar los puntos. Este va a ser el largo de mi puño y ahora vamos a cerrar los puntos de la manga y lo haremos de la siguiente manera. Voy a sacar el marcador y vamos a cerrar los puntos. Vamos a tejer el primer punto al derecho, el siguiente punto también lo tejemos al derecho y pasamos el primer punto por sobre el segundo punto. Tejemos el siguiente punto al derecho y vamos pasando el punto anterior por el punto que recién tejimos. Tejemos el siguiente punto y vamos pasando el anterior de esta forma. Tejemos el siguiente punto y vamos a pasar el anterior. Trata de no hacerlo muy apretado para que el puño no quede sin elasticidad. Continúa así hasta terminar de cerrar todos los puntos de la fila. Voy terminando de cerrar los puntos, cierro el último punto. Deslizo la hebra, voy a cortar y voy a dejar un pedazo para hacer la terminación de la manga. Voy a tomar una aguja lanera y voy a enhebrar el pedazo de hebra que me quedó. Y voy a unir esta parte de esta forma. Introduzco la aguja en el primer punto que cerramos, paso por ahí el hilado
y luego lo llevo al último punto que cerré, que es este. Para que quede bien prolijo y bien terminado el puño. Y luego llevo la hebra hacia el centro del tejido y termino de asegurar la hebra. Una vez que hayas terminado esta manga, vas a hacer lo mismo en el otro espacio que dejamos para la manga. Vas a tomar los mismos puntos que tomaste para esta manga y vas a seguir la misma instrucción para tejerla. Y así nos queda lista la manga. Entonces, teniendo esta manga terminada, vas a repetir lo mismo al otro lado. Vas a hacer exactamente lo mismo. Y una vez que tengas terminada la otra manga, vamos a hacer la vista que va a ir al centro del suéter. Una vez que tengas las mangas listas, vamos a comenzar a tomar puntos acá alrededor de todo el centro del suéter para tejer la vista. Entonces vamos a continuar haciendo eso ahora. Comenzamos tomando el palillo, el mismo palillo con el que estamos trabajando el cuerpo, y trata de usar un cable lo más largo que tengas, ya que tomaremos puntos alrededor de todo el centro. Acá tengo ambos delanteros y para tejer la vista o guarda voy a tomar la hebra y me voy a ayudar de un crochet. Y vamos a comenzar sacando puntos. Si te fijas acá está el último punto o el primero que se teje, que es en esta parte. Ahí vamos a ir introduciendo el crochet o el palillo y sacamos un punto. Y a la vez vamos a ir poniendo el punto en el palillo de esta forma. Y vas a ir tomando punto por punto. Introduces el palillo y sacas un punto. Vas al otro punto que sigue y sacas otro punto. Y así vas a continuar tomando puntos alrededor de todo el suéter. Y así vas a continuar tomando puntos una vez que hayas pasado la parte de la pretina y empieces la parte del cuerpo. Si giras un poco el tejido acá, te vas a dar cuenta que hay como una cadeneta, esto que es la terminación del punto. Entonces ahí va a ser más fácil ir sacando el punto uno por uno. Continúa trabajando de esta forma, tomando puntos alrededor de todo el centro del suéter, incluyendo la parte del cuello. Y cuando hayas terminado de tomar punto por punto todos los puntos alrededor del centro, el total de los números que hayas tomado tiene que ser un número impar. Acá ya estoy en el cuello tomando puntos, te voy a mostrar. Acá puedes ver que ya pasé el hombro, acá está la costura invisible. Y voy a seguir tomando puntos, luego voy a continuar acá bajando por el otro delantero hasta terminar. Recuerda que tienes que tener un total de número impar. Terminé de tomar puntos alrededor de todo el centro. Ahora vamos a comenzar a tejer de la misma forma que tejimos la pretina y el puño, con punto elástico de 1 por 1, que es un punto al derecho y un punto al revés.
Comenzamos y lo haremos por el lado del revés, comenzando con un punto al revés. Comenzamos tejiendo el primer punto al revés. Tejemos un punto al revés. Y un punto al derecho. Un punto al revés. Y un punto al derecho, un punto al revés y un punto al derecho. Así vas a continuar repitiendo esto hasta terminar al otro lado en el otro delantero. Vas a continuar repitiendo hasta llegar acá y terminar en un punto al revés. Fila 2 en adelante tejo tal cual se presentan los puntos. Voy a sacar el primer punto sin tejer. El segundo es un punto al revés, lo tejo al revés. Este es un punto al derecho, lo tejo al derecho y así continúo tejiendo hasta terminar la fila. Vamos a tejer esta vista de la misma forma en que tejes el puño y la pretina. Entonces continúas tejiendo tal cual se presentan los puntos. Este es un punto al revés. Lo tejo al revés. Este es un punto al derecho. Lo tejo al derecho. Así vas a seguir tejiendo hasta que tengas el ancho que deseas. En mi caso lo voy a hacer del mismo ancho que tengo acá en la pretina. Puedes contar cuántos puntos hay acá y hacer la misma cantidad de puntos para la pretina. Continúa tejiendo hasta tener el ancho que necesitas y luego vamos a cerrar los puntos. Una vez que ya tienes terminada la guarda, en el ancho que necesitas vamos a cerrar los puntos. Comenzamos sacando el primer punto sin tejer. Tejemos el siguiente al derecho y pasamos el primer punto por sobre el segundo de esta forma. Tejemos el siguiente al derecho y pasamos el punto anterior por sobre el punto que vamos tejiendo. Y así continuamos hasta cerrar todos los puntos de la guarda. Se hace por el lado del derecho del suéter para que te vaya quedando este diseño de borde. Vas a continuar cerrando todos los puntos y una vez que hayas cerrado los puntos, tu cardigan quedará completamente terminado. Si te gustó este tutorial, no olvides de darle like a este video, compártelo para que llegue a más personas y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo tutorial.